Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de nuevo con ustedes y hoy para este video número 4 de la serie de los temas sobre la expatriación, los expatriados, la movilidad internacional. Hoy vamos a hablar de un tema de expatriados, pero más enfocado para las personas que administran, los gerentes que administran la movilidad internacional y que administran los expatriados. No está enfocado hacia directamente los expatriados. Y el tema de hoy es ¿por qué es tan importante de invertir en la preparación de los expatriados? Yo tengo 25 años preparando, cocheando, capacitando a expatriados, acompañándolos en sus aventuras y me di cuenta que desde que lo estoy haciendo aquí en México, las empresas mexicanas aún no invierten en eso. Es decir, que tuve citas con las más grandes multinacionales, multilatinas, como se les dice, mexicanas. No voy a citar nombres, pero con las más grandes tuve citas y no he podido aún entrar en esas empresas. Trabajo con muchas multinacionales extranjeras implantadas en México, pero con las mexicanas aún no han pensado aún invertir en la preparación de sus expatriados. Y les voy a explicar por qué es un error, o sea, claramente es un error y por qué hay que hacerlo, ¿no? Así que ahí les va. Yo considero que los expatriados, si comparo con el ejército militar, los militares, los expatriados son el equivalente de las fuerzas especiales. Y si ven documentales sobre las fuerzas especiales, que sean en Estados Unidos, los SEALs, o en Francia, la Legión extranjera, o los comandos de las fuerzas especiales, así se llaman, pues ellos tienen un trato especial, es decir, que tienen una preparación especial, no tienen la misma preparación que el soldado del ejército normal. Y empezando más adelante primero la selección. La selección no es la misma. O sea, el nivel de exigencia es mucho más alto, es decir, es mucho más difícil entrar en las fuerzas especiales que en el ejército clásico. Después, una vez que ya entraron, su preparación también no es la misma, se les exige mucho más. Sí que al nivel de la selección se les exige una condición física de primera, de atleta de alto nivel, deben tener la cabeza también que les gira la piedra, como dicen aquí en México, que les funciona el cerebro. Así que una preparación física, mental, intelectual muy fuerte. No tienen el mismo equipamiento, sus fusiles, las metralladoras, todo eso, o sea, los cascos, las gafas para ver de noche, o sea, todo eso es específico para ellos. Y sus misiones también son distintas, o sea, ellos hacen cosas más secretas, más peligrosas. Ni nadie sabe dónde están, pero por ejemplo los que mataron a Ben Laden fueron fuerzas especiales y nadie sabía, etcétera, ¿no? Así que el ejército invierte muchísimo más en ellos, son menos, son muy especializados y el ejército invierte en ellos, en su equipamiento, en su capacitación, en su preparación, en su selección, en todo, o sea, porque se les va a exigir a ellos mucho más. Ahora, si regreso al mundo de las empresas, pues es igual, un expatriado cuesta muchísimo más que un empleado normal, que un ejecutivo normal. ¿Por qué? Porque en el paquete que recibe el expatriado es la empresa que paga la mudanza, porque pues voy a tener que ir a otro país, así que la empresa paga la mudanza, paga los boletos de avión, paga la renta de la casa allá en el país de expatriación, muchas veces pagan la escuela de los niños, pagan el auto, pagan el chofer, los boletos de avión para regresar una vez o dos veces al año en tu país de origen. O sea, hay una inversión mucho más grande por parte de la empresa con ese tipo de personal, ¿no?
Y ellos en general son directivos que van a tomar o la dirección de una filial o la dirección de un área de la filial, el director financiero, el director mercadotecnia, etcétera, etcétera. Así que se les va a exigir mucho más. Ahora, el gran problema es que muchas veces las empresas no quieren invertir en ellos. O sea, ya les pagué todo, así que ahora que se vayan. Pero la preparación, o sea, irse a vivir en otro país, pues es el esfuerzo de adaptación puede ser muy grande y esas preparaciones permiten generar una probabilidad de éxito más grande, porque el otro problema es que una expatriación que acaba en fracaso, el costo del fracaso es enorme. O sea, hay estudios que demuestran que en promedio el costo del fracaso son $400,000 por familia. Así que es un promedio porque depende de la distancia, o sea, del país en el cual van, si están lejos o justo al lado, del nivel jerárquico de la persona, porque esa persona que se iba a quedar 5 años, si a los 8 meses ya cayó en depresión, pues no estaba previsto y el puesto se va a quedar, o sea, hay que repatriar al expatriado en depresión y mientras tanto el puesto está sin nadie. Eso genera al día pérdidas. Más la repatriación, la mudanza al revés, del otro lado, etcétera, etcétera. O sea, es un costo enorme. Así que ahí es un mensaje para las empresas mexicanas, porque sus competidores, por ejemplo los europeos, pero en Estados Unidos es igual, en Alemania no hay un alemán que llega a México trabajando en una multinacional alemana que no recibió una preparación a México antes. O sea, desde allá ya los preparan y cuando llegan aquí ya son eficientes, porque ya entienden su nuevo entorno cultural. Y eso hace que, por ejemplo, Alemania, que culturalmente hablando está muy lejos de la cultura mexicana, están a los opuestos, pero funcionan muy bien los alemanes aquí porque o sea, están preparados. Porque cuando llego en un país extranjero sin conocer la cultura, sin que nadie me haya explicado cuál es el molde cultural o cuáles son las reglas del juego en este país, el tiempo que me va a tomar solito y a la dura, o sea, haciendo errores, de entender mi nuevo entorno cultural, pierdo en eficiencia. Para ser eficiente, debo entender cómo funciona el país, cómo funciona la gente, cómo piensa la gente, etcétera, cómo liderar mi equipo de locales, etcétera. Si nadie me explica, pues no lo voy a inventar y voy a aplicar lo que yo sé, como yo lo hacía en mi país. Pero si lo hago, si manejo, por ejemplo, yo francés, a mexicanos a la francesa, me pongo en problemas. Nosotros franceses, por ejemplo, decimos las cosas tal cual. Tu trabajo está nulísimo, no quiero eso de ti. Y así, y gritándote te lo dicen. Y aún soy muy amable, porque un jefe francés te puede decir, eso es mierda. Así te lo dicen. Aquí en México no puedes hablar con la gente así. Así que hay que adaptar todo, tu liderazgo, tu management, el trabajo en equipo, entender cómo funciona la gente del país, todo eso es muy importante. Así que la inversión en una preparación, en un coaching, por ejemplo, si es un CEO que va a tomar la dirección de la filial, vale la pena invertir en un coach cultural verdadero, o sea, no, ahí es muy específico. Lo que nosotros en la consultora Olivier Tsunami vivimos al 100% del management intercultural. O sea, acompañar los 3 primeros meses o los 6 primeros meses a ese directivo, o sea, esa inversión no es nada en relación con el costo del error. O sea, si ese CEO o si ese director financiero no se adapta, el costo va a ser muy fuerte. Yo conozco empresas mexicanas que mandan a ejecutivos mexicanos en países musulmanes sin ninguna preparación. O sea, ni entiendo por qué lo hacen. O sea, yo hasta diría, es una falta de respeto hacia los empleados, a esos ejecutivos que toman un riesgo de irse a vivir, porque es más fácil quedarse en su país. Ir a vivir en otro país y hay culturas radicalmente distintas. Por ejemplo, las musulmanas, pues si son mujeres va a ser un poco más complicado, pero también para los hombres, porque hay reglas
O sea, hay reglas del Corán, por ejemplo, que se aplican en la vida diaria y para todos, que seas musulmán o no. No conocer esas reglas es ponerse en riesgo, es poner a la persona en riesgo y es poner la empresa en riesgo. Así que una preparación es un mínimo, es un mínimo. Mandar un expatriado sin ninguna preparación en un país extranjero es como mandar a un soldado a la guerra sin armas. Y la competencia, los extranjeros, yo vivo mis clientes son multinacionales y son europeos, todos los europeos, son estadounidenses, son asiáticos. Y pues los japoneses cuando llegan aquí a México los preparamos a la cultura mexicana, porque sí es dos mundos distintos, el mundo japonés y el mundo mexicano. Así que es adaptación, pero si nadie me explica cómo adaptarme y sobre qué puntos me debo adaptar, pues me voy a comportar según mis reglas mías, porque es lo único que conozco. Yo soy francés, pues llego a México y si nadie me explicó cómo funcionan los mexicanos, voy a hacerlo a la francesa y ahí es donde voy a generar choques culturales. Y no olviden que hay estudios internacionales que dicen que el 30% de las expatriaciones acaban en depresión. O sea, la adaptación es un esfuerzo y no es tan fácil de hacer. De hecho, uno de los problemas que hay en todos los países del mundo es que mi experiencia me hace decir que al 97% de los casos, en todos los países y en todas las empresas, las personas que administran los expatriados son personas que jamás fueron expatriadas. Así que les falta una dimensión, o sea, en su día a día, es decir, que saben administrar a los expatriados de un punto de vista muy administrativo, es decir, el paquete fiscal y todo el paquete que tiene derecho, que acabo de explicar, la mudanza, los boletos de avión, un relocation para buscar la casa y inscribir los niños a la escuela, etcétera. Todo eso está muy bien hecho. Pero aun si la empresa te paga todo eso, el esfuerzo de adaptación y todo lo que vive un expatriado a nivel psicológico y emocional, si tú no lo has vivido, no te das cuenta. Y ahí, aun si vives en las colonias más bonitas de la ciudad, con todo pagado y todo bien, no te quitan los miedos. Quizás no hablo el idioma de ese país y me da pena, soy tímido y me da pena acercarme a la gente sin hablar bien su idioma. Eso genera estrés, así que un expatriado vive miedos, tiene estrés, sobre todo esos primeros meses, y es donde ahí hay que acompañarlos. Se generan muchas frustraciones también, viven con muchas frustraciones, enojos, y todo eso los puede llevar, bueno, no es automático, claro, pero los puede llevar a caer en depresión. Y lo que no dije es que sobre ese 30% de expatriados, o sea, de expatriaciones que acaban en depresión, de ese 30%, el 80% es la esposa que cae en depresión. Porque el expatriado, él está metido en su día a día profesional y no tiene el tiempo de hacerse preguntas metafísicas sobre el cómo, el por qué, no entiendo, no. Él ya está metido en su día a día. Pero la esposa o el esposo, porque ahora hay más mujeres que son las expatriadas y el esposo que sigue, pues esa persona, la pareja, se queda en casa y tiene que ocupar su día a día, sus 24 horas y a veces hay países donde es fácil, hay países donde haces lo mismo que en tu país, pero hay países asiáticos, hay países africanos donde pues no hay una plaza comercial, no hay un Starbucks a cada esquina, etcétera. Tienes que vivir de otra manera, vas a tener que hacer un esfuerzo de adaptación más grande, y más grande el esfuerzo, pues más esfuerzo, más difícil, ¿no? Hay países más peligrosos, hay gente que van en países en guerra, así que todas esas personas hay que acompañarlas. Y es tiempo, creo, que las empresas mexicanas se pongan a reflexionar sobre esos temas, porque son temas claves para tener éxito al nivel internacional.
O sea, ¿por qué las grandes potencias, pues son las grandes potencias? Entre otro, claro que no, eso no explica todo, pero yo tengo 25 años acompañando expatriados europeos y estadounidenses. Así que no es de hoy. Aquí en México aún ese nicho de mercado apenas se está moviendo, pero aún las empresas mexicanas, y créanme que intenté entrar en muchas de las, estoy seguro, de las 10 primeras multinacionales mexicanas, y aún no entro, no hay presupuesto para eso. Pero espero que ese video hará reflexionar sobre esos temas, sobre todo para las empresas mexicanas, y porque tienen que ponerse a nivel, y los alemanes, ellos llegan preparados, o sea, preparados. Llegan, ya saben, ya conocen, ya entendieron, así que ya son eficientes el primer día. El mexicano que se va a Dubái o que se va a Oman, él va a tener meses para entender dónde llegó y cómo funciona la gente, cómo piensan, cómo negocian, o sea, los errores que hago sin darme cuenta, etcétera, ¿no? Y todo el estrés que eso genera. Así que piénsenlo, y después de esa crisis vendré a tocar a las puertas otra vez de las multinacionales mexicanas para ya empezar a trabajar con ellas. Ok, bueno, pues muchas gracias y estamos en contacto. Y cuídense, no salgan de su casa, aún es peligroso afuera, hay un virus que anda por las calles. Con cuidado. Hasta luego, bye.